te quiero leer una historia, pero no te voy a leer la historia completa porque vamos a estar aquí un buen rato. Pero te quiero, ponme Ruth, el libro de Ruth, siervo, en el capítulo número 1. En el capítulo número 1, y te voy a ir pasando de verso en verso y te voy a decir la historia. Si quieres entender lo que estoy diciendo y saber si es verdad lo que estoy diciendo, entonces léete el capítulo número 1 y léete el capítulo número 2 de Ruth. Los dejé botados porque ese libro casi nunca se toca en la iglesia. Está después de Jueces. Está después de Jueces. Y el verso número 1 de Ruth dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos. Verso número 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y su mujer Noemí. Y los 2 nombres de sus hijos eran Mahalón y ¿qué más? Y Kelión. ¿Qué dice? Afreteos de Belén de Judá. Y se llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Escuchen esto. Ahora les voy a contar la historia resumida para que entiendan. Si lo quieres entender y saber qué es lo que estamos hablando, te lo tenés que leer. Escuchen esto. Se fue esta mujer con su esposo y sus 2 hijos para esta ciudad. Eran de Judea, eran de Belén de Judea. Amén. De la tierra donde nació Jesucristo. Ellos fueron para allá porque hubo hambre en aquella región y se fueron para allá. Entonces, estando allá, dice que pasaron 10 años, los hijos crecieron, el esposo murió. Escuchen esto, el esposo murió, se quedó ella sola con sus 2 hijos, los hijos crecieron y los hijos tuvieron tuvieron esposas y eran 2 esposas moabitas. Amén. Pero dice que pasado el tiempo, escuchen esto, pasado el tiempo, los 2 hijos de esta mujer mueren y se queda ella con sus 2 nueras viudas. Amén. Entonces, vamos al verso número 16 para ir avanzando y entiendan lo que te quiero explicar, porque esto es lo que el Señor quiere introducirnos. Escuchen esto, introducirnos para que entiendas de lo que vamos a hablar. Amén. Dice el verso número 16. Marixia, si me puedes leer el verso número 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que viviréis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ahora escuchen esto, escuchen esto. Una de estas mujeres se llamaba Ruth, una de estas nueras de Noemí, que era viuda, se llamaba Ruth. Ruth es un libro que está en la Biblia, es una historia que está en la Biblia. Entonces, fíjate que esta mujer Noemí, escuchen esto, decide regresar a su tierra. Decide regresar a su tierra porque se había enterado de que Jehová había visitado la tierra de Belén de Judea y había dado pan a los hijos de Israel que estaban allí. Amén. Y ella decide: me voy a ir para allá. Entonces ella le dice a su nuera: regrésate a donde la casa de tus padres. Escuchen esto, porque ya yo no te puedo dar un esposo nuevo, ya yo no tengo nada que darte. Regrésate a la casa de tus padres. Y Ruth, escuchen esto, Ruth le dice: no me ruegues que te dejes, donde quiera que tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que no me ruegues que te deje. El verso número 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Ahora mira lo que ella le dice: donde tú murieres, allí yo moriré. Escuchen esto, donde tú murieres. Esta mujer no era israelita, esta mujer era moabita, y los moabitas para Dios no eran aceptados en su pueblo, era un pueblo mestizo, entonces no era original israelita. Pero mira lo que hace esta mujer, Ruth, le dice: donde quiera que tú mueras, yo voy a morir, donde quiera que tú vivas, allí yo voy a vivir, solo la muerte nos hará separar de nosotros. Verso 18, siervo. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, Para no un dijo momentico, más. para un momentico. Y viendo Noemí, su suegra, que ya Ruth estaba dispuesta a decir: yo no voy a regresar, así que ni me pidas que voy a regresar. ¿Qué dijo? Sigue leyendo, Marisa. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ellas le respondían: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces miren la humildad de esta señora Noemí, que dice, yo me fui de aquí llena y he regresado con las manos vacías. Amén. Entonces dice, no me llames Noemí, llámame Mara. Mara significa afligida, amargada. Amén. Y le dijo, no me llames, entonces, porque no me merezco ser llamada, porque ella sabía lo que había hecho. Había abandonado la tierra de Jehová. Aunque hambre había abandonado la tierra de Jehová. Amén. Jehová es fiel, el Señor es fiel. Y que lo que quiero enseñarte acá es lo siguiente, el principio es lo siguiente. Dice que Ruth le dijo, no me pidas que te deje. Escucha esto, no me pidas que te deje, porque yo no te voy a dejar. La otra nuegra, que no me acuerdo cómo se llama, está ahí, pero no me acuerdo cómo se llama, le dijo, yo tampoco te voy a dejar, pero la segunda vez que Noemí le dijo, déjame, vete para tu casa de tus padres, dice que se regresó para la casa de sus padres. Amén. Entonces, vamos al capítulo número 2, siervo, al capítulo número 2, al verso número 11 y 12. Marixa. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Para un momentico. Mira lo que le dice Booz. Este Booz es el hermano de que era esposo de Noemí. Amén. Entonces, mira lo que le dice a Ruth. Le dice, le dijo, he oído o he sabido de lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste, número 1, a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conociste antes. Verso 12, Marisa. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Entonces, lo que te quiero enseñar es lo siguiente. Escuchen esto, que esta mujer, siendo Ruth, una mujer en la Biblia que dio testimonio, y Jehová dio testimonio de ella, que ni siquiera era israelita, escuchen esto, le dijo a una mujer, tu pueblo será el mío. Yo no te voy a dejar, donde tú mueras yo voy a morir, tu Dios será mi Dios. Ella había nacido en una tierra idólatra, en una tierra donde habían dioses ajenos, donde había religiones ajenas a la religión de Dios. Porque dice que la otra nuera se volvió a los dioses antiguos de sus padres. Amén. Y a la religión antigua que tenían los padres. Y ella dijo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo moriré. Entonces cuando llegaron allá, el que era, escuchen esto, hermano del marido de Noemí, que era hombre rico, tenía riqueza, tenía tierra, tenía posesiones, escuchó lo que había pasado con Ruth y Noemí, y le dijo, Jehová te va a recompensar por lo que hiciste, porque ni somos tu pueblo, ni tampoco mi Dios es tu Dios. Pero Dios te va a recompensar. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Dios lo recompensa, porque Dios lo que busca es la fidelidad de una persona. Dios lo que busca es la fidelidad de una persona. Y la pregunta es, ¿qué fiel tú le eres a Dios? ¿Qué fiel tú le eres a tu hermano? ¿Qué fiel tú le eres a tu hermana? ¿Qué fiel le eres a tu familia? No sé si estamos acá. Amén. Entonces, lo que recompensa a Dios es la fidelidad de una persona. Escuchen esto, porque fíjate que ese hombre le dice, ese no es tu Dios, ni tampoco es tu pueblo. Mas sin embargo, Dios te va a remunerar, te va a recompensar, porque así hiciste con tu suegra. Amén. Vamos acá. Entonces, el principio que te quería enseñar era ese. Y yo quisiera entender, escuchen esto, yo quisiera entender, porque ahí no lo dice, pero yo quisiera entender con qué clase de fe Ruth hizo esto. ¿Cuál es la fe que ella tenía si ella no conocía a Dios? Ella no conocía a Jehová. Ella no conocía al pueblo de Israel. ¿Con qué clase de fe ella hizo esto? Escuchen esto, la fe que opera desde la fidelidad. La fe que opera desde la fidelidad. Estamos acá. Ser fiel en lo que hacemos, ser fiel en lo que haces, ser fiel en lo que practicas. Amén. Porque esta mujer con su marido y sus hijos eran israelitas. Donde ellos estaban, ellos practicaban sus costumbres. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor esta mujer Ruth, escuchen esto, conoció de las prácticas judías, de las prácticas de los israelitas. Amén. Y dijo, wow, este es un Dios de verdad, este es un Dios verdadero. Por eso fue que le dijo, donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios. Estamos acá. ¿Entendieron eso? Entonces, quería enseñarte, escuchen esto, quería enseñarte esta historia
para que tú entiendas lo que Dios nos va a enseñar hoy. Porque hoy vamos a hablar acerca de fe. Amén. Y son 4 aspectos fundamentales que te quiero enseñar de la fe. De la fe en la Biblia se puede hablar mucho. Hay mucha tela que cortar en la Biblia, en la palabra del Señor, acerca de la fe. Amén. Pero yo te quiero traer hoy, el Señor te quiere traer hoy 4 aspectos fundamentales que tu fe cristiana debe estar fundamentada. Si tú no tienes estos 4 aspectos fundamentales en tu vida cristiana, tú no puedes edificar en el Señor ni puedes crecer en el Señor. Así que hoy yo quiero que tú prestes atención a lo que el Señor va a traer. Amén. Tengo muchas cosas que decirle. Sé dónde el Señor empezó, pero no sé dónde va a terminar. Amén. Así que quiero que abran su espíritu en el nombre del Señor y aprendamos a recibir esto que el Señor tiene para nosotros. Siempre póngame ahí Gálatas, capítulo 3, el verso número 7. ¿Cuántos nosotros de los que estamos acá conocemos que Dios es un Dios grande? Escuchen esto, si el problema por el cual pasamos todos, porque todos acá pasamos por problemas, si el problema por el cual pasamos todos nosotros es más grande que la fidelidad y la confianza y la fe que tú tengas en Dios, entonces usted empodera el problema se te hace más grande. Amén. Y hoy yo quiero que el Señor te explote el cerebro así y te haga ver que la fe que vas a aprender hoy es la que te hace ver la grandeza de Dios. Amén. Y que si tú lo recibes, en el momento que lo recibas, usted dice, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, ¿cuántos saben que la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres? Escucha, dado a los hombres. No dice dado a los dioses, dado ni a los ángeles, dice dado a los hombres, que el nombre de Jesús. Dios le dio el nombre de Jesús a los hombres. Amén. Gálatas capítulo 3. Verso número 7. ¿Qué dice? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Te voy a empezar a leer estos textos como ejemplos para que entiendas, escuchen esto, para que entiendas que los que son de fe son hijos de Abraham. Amén. ¿Cuántos han escuchado la historia de Abraham? Todos los que estamos acá sabemos la historia de Abraham y creo que excepto la hermana. La historia de Abraham esa es la fe más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Amén. Un Dios que le dio un hijo a un hombre y después de ese mismo Dios le dijo, mátamelo y sacrifícamelo en un altar. Y él le dijo, sí. Amén. Claramente eso no lo vamos a hacer hoy porque te van a meter preso. Pero Dios no te lo va a pedir tampoco, porque Dios no es injusto. Amén. Está ahí para que nosotros aprendamos. Amén. De fe. Los que son de fe son hijos de Abraham. Y el contexto de ese texto está hablando acerca de la carnalidad. Está hablando acerca de las obras humanas, porque hay personas que se consideran buenos, hay personas que se consideran muy excelentes y no saben que la salvación y la fe solamente es a través de Jesucristo. No es a través de más nada, solamente es a través de Jesucristo. La fe verdadera, ¿me estás entendiendo? Voy rápido. ¿Me entiende ella? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Voy más lento o está bien así? Un poquito más lento, ok. Entonces, la única fe que te salva es la fe en Jesucristo. Esa es la única que te puede salvar. Amén. Es en la palabra de Dios. La gente tiene fe, pero es fe quizás en un vaso de agua, quizás es en una virgen, quizás es en una imagen, quizás en todas esas cosas. Pero eso no es fe. Amén. Eso no es fe de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas hoy. Dice, los que son hijos de Abraham, estos son de fe. Estos son los hijos de la fe. Amén. Porque cualquier fe que no venga de este ámbito, no es hijo de Abraham. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso número 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para un momentico, porque vamos a leer hasta el verso número 9. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino que la fe que ¿qué? Que obra por el amor. Escuchen esto, la fe que obra por el amor, porque la fe es operada desde el amor, o en otras palabras, la fe va de la mano del amor. Amén. Verso 7, Marisa. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para que no obedeciera a la verdad? Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Sigue leyendo el verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Verso 9.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, quería solamente tocarte con estos textos. Escuchen esto, hablando, ve cómo habla de fe. Los dos que hablamos hablaba de fe. La fe que los hijos que son de Abraham, estos son los que son de fe. Y vemos que la fe obra por el amor. Amén. Entonces, quería hablarte y tocarte de estos textos nada más para entrar entonces en lo que el Señor va a enseñarnos hoy. Y lo que quiero hablarte son de 4 aspectos fundamentales del fundamento de nuestra fe. Amén. 4 aspectos fundamentales. Y el número 1 es la fe en las obras. Ahora tú dirás, la fe en las obras. Uy, si la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, sino por fe. La fe en las obras. No estoy hablando de las obras humanas. Amén. Y eso vamos a entenderlo ahora. Número 1, la fe en sus obras. Mejor dicho, la fe en sus obras. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, verso número 18. Santiago, capítulo 2, verso 18, Marix. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, como te dije que el primer aspecto de la fe, escuchen esto, el primer aspecto de la fe es el siguiente. Pero tú tienes, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Escuchen esto, ¿qué quiere decir? Porque si leemos el verso 17, el verso 17 dice, así también la fe, dice, ¿qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, ¿es fe qué? Es muerta en sí misma. Entonces, hay personas que dicen que no es por obras, sino es por fe. Sí, claro, pero si tú tienes fe, haces obras. Si tú tienes fe, haces obras. ¿Y cuáles son las obras? Hay personas que dicen que creen en Dios, escuchen esto, creen en Dios, pero ni le obedecen ni conocen a Dios. Entonces, eso no es fe. Porque la Biblia dice, ahí mismitico dice, escuchen, ahí mismitico dice que los demonios creen en Dios y saben que existe Dios, pero siguen siendo demonios. Dice, y aún tiemblan delante de Dios cuando Dios da una orden, porque hasta cuando Dios da una orden, Satanás obedece. Entonces, ¿cuánto más nosotros no le vamos a obedecer a Dios? Amén. Entonces, fíjate lo que dice Santiago a la iglesia. Tú dices que tienes fe. Ahora, ok, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe, pero también te voy a mostrar mis obras. ¿Están acá? Amén. Solamente estamos introduciendo para que entiendan el por qué, cuál es el primer aspecto fundamental de las obras que son producidas por la fe. Amén. Las obras que son producidas por la fe. Amén. Las obras dicen de nosotros. Lo que tú haces, lo que tú dices son obras. El compromiso que tienes son obras. ¿Están acá? Amén. Entonces vamos a Juan, capítulo 14, verso número 11. Entonces, anótalo ahí, escuchen esto, anótalo ahí. Y es lo primero, el primer aspecto de la fe en sus obras. Amén. ¿Qué dice Marixa? Juan capítulo 14, verso 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Escuchen esto. Mira, ¿ustedes entienden lo que dice? Lo que dijo Jesús. ¿Vuelve a leerlo, Marixa? Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. Jesucristo está diciendo, oye, yo te estoy diciendo que soy el Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me creéis. Entonces, dice, creed que yo soy en el Padre. Esa expresión quiere decir que Él mismo es el Padre. Amén. Dice, creed que yo soy el Padre o que soy en el Padre y el Padre en mí. Son uno solo. Mira lo que dice, de otra manera, si tú no crees esto, escuchen esto, de otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? A las obras que Él hacía. ¿Cuáles son las obras que Él hacía? Amaba al que era rechazado, sanaba al que estaba enfermo, libertaba al cautivo, le abría los ojos al que estaba vendado. ¿Estamos acá?
Entonces, esas son a las obras que él se refiere. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Escucha esto, ¿cuál es el ejemplo acá? El siguiente. No querían creer que Jesucristo era el Padre. No querían creer que él era el enviado. No querían creer que él era el Mesías. Entonces decía, güey, si tú no crees eso, entonces cree por las obras. Porque la Biblia dice que cuando el Mesías viniera, iba a hacer muchas obras, iba a hacer todas estas cosas, porque ustedes no entienden las Escrituras. ¿Y cuál es el ejemplo acá? El ejemplo es el siguiente. ¿Ustedes han visto personas que tienen que ver para creer? ¿Sí o no? Eso es como, había un dicho en Cuba que decía, Santo Tomás, ven para creer. Y ese Tomás es verdadero, está en la Biblia. Ese Tomás fue el que le dijo a los apóstoles, si yo no veo sus manos y meto mi dedo en la herida de su costado, yo no voy a creer. Y era un apóstol de Cristo. Y era uno de Jesucristo, un elegido del Señor. Amén. Y el Señor se le para enfrente y le dice, sé creyente y no incrédulo. Porque más bienaventuranza hay en creer y no ver que creer para ver o ver para creer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el ejemplo es ese. El ejemplo que hay muchas personas que tienen que ver para creer. Y te voy a ministrar algo, escucha esto, te voy a ministrar algo con respecto a una rema. Y es la siguiente, es esta. Escuchen esto. En este momento en el que nos encontramos en la iglesia, la gente tiene que ver para creer. La gente tiene que ver que Dios está contigo para creer. Hay muchas personas que andan buscando iglesias bonitas, iglesias grandes, iglesias que estén llenas de gente. Amén. Y cuando encuentran una iglesia así, se quedan. ¿Dónde está la fe? En la vista y en los hombres, no en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso está pasando hoy en día, hermanos míos. Y eso es una cosa del pueblo de Dios caminando por vista y no por fe. Y la Biblia dice que el justificado camina por la fe y no por la vista. ¿Cuántos están acá? Amén. Hay más bienaventuranza, hermanos míos, en creer. Hay personas, escuchen esto, que tienen la Biblia y no creen ni lo que la Biblia dice. No creen ni lo que la Biblia dice. Tienen que ver para creer. La fe verdadera es la que dice, la Biblia lo dice y yo lo creo. Ahí vas a recibir. Así es como se recibe. De otra manera, dice Jesucristo, de otra manera no recibiréis del cielo. Porque Jesucristo dice, vosotros piden y no reciben porque piden mal. ¿Están acá? Entonces, ese es el ejemplo. Y este ejemplo, escuchen esto, este es el ejemplo de, escuchen esto, de ver para creer es el nivel más bajo de fe. Ahora, no estoy hablando de bajeza, que tú seas un perverso. Escuchen esto, estoy hablando el nivel más bajito de creer, porque Jesucristo dijo, si ustedes no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, entonces cree por las obras. Amén. Entonces, no es que sea malo, amén. Tú crees, pero no vas a tener bienaventuranza, porque Jesucristo dijo, es más bienaventurado creer y no ver que ver para creer. Amén. Aunque es bueno y está dentro del contexto bíblico, no es lo que Dios quiere de nosotros, no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera otra cosa de nosotros. Dios espera que tú creas, simplemente que tú le abras tu corazón a la palabra de Dios y tú creas lo que dice la palabra de Dios, porque de la única manera que tú y yo podemos recibir las promesas de Dios es creyendo para ver, no ver para creer. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. El segundo aspecto, escuchen esto, el segundo aspecto que te quiero mostrar de esta fe, el primero, ¿cuál fue? ¿La fe en qué? En sus obras. Por lo menos si no tienes fe, escuchen esto, si no tienes fe en que Jesucristo es el Padre y puede hacer muchas cosas que para ti es imposible, por lo menos cree en las obras que hizo Jesucristo. ¿Cuál es la primera obra que hizo Jesucristo? Murió por tus pecados para darte salvación y vida eterna, y estuvieras en la iglesia. Amén. Romanos capítulo 10, verso 17, este es el segundo aspecto. Amén. El segundo aspecto es este. Romanos capítulo 10, verso 17. Hermanos míos, ustedes saben por qué hay tanta tibieza en la iglesia hoy en día, en el cuerpo del Señor. Escuchen esto, porque no se enseña la palabra de Dios. Ven a la iglesia y te hacen un cuento. Te mantienen 30, 35 minutos en una banca, que es a lo que el pueblo de Cristo hoy está acostumbrado, a estar 35 minutos en una banca, ni una hora. Te hacen una historia, te hacen un cuento y ya te vas para tu casa y sigues siendo la misma persona. No cambias. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Eso es una condición de la iglesia hoy en día. Una de las condiciones que tiene. Marisa, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otro ejemplo. ¿Por qué es la fe?
¿Y cómo es que tú oyes la palabra de Dios? Escuchen esto, tú no oyes la palabra de Dios escuchando al pastor. La primera cosa, escuchen esto, con la que tú oyes la palabra de Dios es leyendo tu Biblia. El viernes que habla el viernes. Mirad que nadie os engañe. Hay muchos falsos maestros, hermanos, hay muchos falsos profetas profetizando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, que es mentira lo que están hablando. No es el evangelio de Cristo, aunque es el mismo evangelio, no es el de Cristo. Escuchen esto, ¿entienden eso? ¿Me están entendiendo? Estoy yendo demasiado rápido. ¿Me están entendiendo? Esto lo recibe hasta un niño de 5 años, hasta ella que lo está recibiendo ahí. Amén. ¿Están acá? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchen esto, hasta que tú no escuches la palabra de Dios, usted no puede tener fe. No por lo menos fe en Jesucristo, no por lo menos fe en el Señor. Hasta que usted no se ponga a estudiar la palabra de Dios, usted no tiene fe. Escuchen esto, mientras más tú conoces la palabra de Dios, más cerca tú estás de Dios. ¿Cuántos se han sentido lejos de Dios en algún momento? Yo me he sentido lejos de Dios en algunos momentos. Pero ¿sabes por qué? Porque soy ignorante en muchas cosas. Pero mientras más he conocido la palabra de Dios, yo sé que Dios está conmigo. Y si yo sé que Dios está conmigo, para mí nada es imposible. Esa es mi fe. Eso es lo que yo camino. Para mí nada es imposible. Hace mucho tiempo tuvimos un testimonio, mi esposa está ahí y no me va a dejar mentir. A ella dejó botada su cartera en un carrito de Publi y se llevaron la cartera con computadora, había dinero en la cartera y muchas cosas valiosas había en la cartera y se los robaron. Y ella me llamó, ¡ah! Y yo me puse, ¡ah! Escuchen esto, y me monté en el carro mío y salí disparado para Publi pensando que yo iba a resolver algo. Escuchen esto, y en ese momento escuché la voz de Dios como de un trueno que me dijo, ¿dónde vas? Hice así, yo paré el carro y me orillé. Y el Señor me habló y me dijo, ¿acaso puedes tú resolver algo? Y escuché una voz que me dijo, todo va a estar bien. Y yo le dije, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Escuchen esto. Ella está ahí que no me va a dejar mentir. Si es mentira, te para aquí y me dices mentira. Mira, el Señor me dijo, todo va a estar bien. La llamo y le digo a ella, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no te preocupes. ¿Qué pasó? Devolvieron la cartera. Pasó algo, mira, que si yo te lo explico cómo pasó, tú dices, es imposible. ¿Sabes por qué? Porque para los hombres las cosas son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Solo lo que Dios quiere que tú pongas de tu parte. Si tú logras poner de tu parte un poquitico, Dios puede hacer lo que tú piensas que nada puede hacer o que nadie en esta vida puede hacer, Dios lo puede hacer. Dios le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ve y remueve la piedra. A veces le ponemos una piedra delante a Dios. Le ponemos y no vemos más allá. Porque pensamos que Dios mira como nosotros miramos. Y Dios no mira como tú miras. Dios no mira como yo miro. Dios mira a la manera de Él y hace las cosas a la manera de Él. Y a veces nosotros no lo entendemos. Lo que nos queda, ¿sabes? Confiar en Dios y tener esta fe. Otro testimonio te lo voy a contar. El carro, todo lo regresaron. Todo. El carro que yo tenía negro, lo chocaron. ¡Pum! Me llama el seguro, me hace unas preguntas y yo le digo unas cosas, le doy una respuesta. Y cuando le doy la respuesta, una de las respuestas, mi esposa se puso, ay, ¿pero qué vamos a hacer? Ay, tú dijiste tal cosa. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Todo no estuvo bien, mi amor. Porque el Señor me dijo, todo va a estar bien. Yo lo escuché aquí, mira, aquí y aquí. Todo va a estar bien. Dile a ella que todo va a estar bien. ¿Y cómo estuvo todo? En menos de una semana arreglaron el carro. Amén. Y lo que yo había dicho supuestamente, yo no dije nada. Dije lo que tenía que decir. Pero a veces pensamos que Dios trabaja como nosotros resolveríamos las cosas. Y Dios no es así. Y Dios permite que sucedan algunas veces para enseñarte a ti y enseñarme a mí qué cosa es fe. ¿Qué cosa es fe? ¿Cuántos están acá? Bendito Dios. Juan, capítulo 15, verso 17. ¿Están recibiendo algo? ¿Estás recibiendo algo, Yusi? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Después te lo explicas a ella, ¿no? Todo lo que... Ok, qué lindo.
Juan capítulo 15, verso 7. ¿Qué dice? Esto os mando, que os améis unos a otros. No, verso 7. O yo dije 17. Bueno, ponga 17 a ver. A ver. Ah, no, es ese. Verso 7, es el verso 7. Verso 7, sí, perdón, tú lo tenías bien. Mira, si permanecéis, ahora escucha por qué fe, escuchen esto, escuchen por qué es fe. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras, ¿las palabras de quién? Las palabras de Cristo, las palabras de Jesús. Amén. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Espérate un momentico. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. ¿Pero a qué se refiere todo? ¿A todos tus antojos? No, porque el que tiene las palabras de Cristo en su corazón pide para que Él sea glorificado. ¿Cuántos están acá? Pide para que Dios sea más manifestado en tu vida. Pide para que sea más manifestado en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus hijas, en tu amigo, en tu suegra. ¿Están acá? En los que están apartados. Dice, pide todo lo que quieres si mis palabras están en vosotros. ¿Ustedes saben qué es eso? Escuchen esto. ¿Ustedes saben qué es eso? Si tú me das esto, yo te doy esto. ¿Qué cosa es eso? Una condición. ¿Sí o no? Eso es una condición que nos pone Dios. Pero el único que la recibe es el que tiene fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como les dije ahorita, las promesas de Dios solamente se reciben teniendo fe. Ese es el segundo aspecto de la fe. ¿Cuál es el segundo aspecto de la fe? ¿Tú que copiaste ahí, Marisa? Su palabra. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Haga. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Yo escuché una voz que dijo, todo va a estar bien. Lo dijo Dios, yo lo creo. ¿Cuántos están acá? ¿Y cómo lo vas a recibir? Si lo crees. Ahora, tú dices, ¿eso es un rema de parte de Dios? ¿Eso es algo que Michael se está inventando? ¿O eso es algo que está en la Biblia? ¿O está en la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Está en la palabra del Señor, lo vamos a ver más adelante. Escuchen esto. El segundo aspecto de la fe es el rema. ¿Cuál es el rema? ¿Qué significa la palabra rema? Yo quiero que tú lo copies. ¿Qué significa la palabra rema? La palabra rema se escribe R-E-H-M-A. Y es una palabra, escuchen esto, es una palabra de ciencia que nace o sale del Espíritu, que quizás no está escrita en la Biblia, pero tampoco contradice el término bíblico. ¿Cuántos están acá? ¿Entienden eso, verdad? Y número 2, es la palabra que siempre abre y toca el corazón de una persona. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia, escuchen esto, en la Biblia hay términos, escuchen esto, hay términos que están escritos en términos antiguos, que quizás la persona que está sentada no lo entiende, pero el pastor viene, te lee el texto, te lo explica de una manera al presente, y entonces tú dices, wow, yo lo entiendo, ahora es que lo entiendo. ¿A cuántos les ha pasado? Que te lo explican en términos modernos y tú lo entiendes, amén, porque lo que está escrito en términos que no es nuestra cultura, fue otra cultura, y a veces tienes que entenderlo, que te lo expliquen de otra manera, y es cuando tú dices, wow, amén. Eso también es un rema. Amén. Como también es cualquier cosa que se pueda decir que no contradiga, escuchen esto, que no contradiga el término bíblico o el contexto bíblico. Porque si contradice el contexto bíblico es un rema, pero no viene de Dios. Amén. O sea, hay que tener cuidado también con los remas. Ahora, te dije que el segundo o el segundo término era la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír que la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué es la palabra de Dios? Porque muchas personas, te lo dije al principio, no creen ni siquiera lo que dice la palabra de Dios. Muchos hermanos en Cristo no creen ni siquiera lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver lo que dice Números, el libro de Números, capítulo 23, verso número 18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balá, levántate y oye.
Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Números 23, 19. Yo dije 18. ¿Sí? Señor, reprenda al diablo. Número 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Qué dice? ¿Dios qué? No es hombre para mentir. Ni Dios que qué. Que se arrepienta. Si Dios dijo una cosa, la cumple. Lo único que Dios quiere es que tú creas. La palabra dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Dios lo único que quiere es que creas tú. Si tú crees lo que dijo Dios, se va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, ni Dios para que se arrepienta. Si Él lo dijo, se va a cumplir. ¿Qué dice la Biblia? Cree tú y tu casa. Cree tú, solamente tú, y serás salvo tú y tu casa. Dios lo único que quiere es que yo crea. Si yo creo, atrás de mí viene mi esposa, atrás de mí vienen mis hijos, atrás de mí. Eso es lo único que Dios quiere. Dios no quiere que tu esposa crea. Dios quiere que tú creas para que tu esposa y tus hijos sean salvos. ¿Están acá? Entonces, el cuarto aspecto de la fe cristiana es la siguiente. Cree lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo vino y dijo, oye, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero si tú no crees esto, de otra manera, creed por las obras mismas. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, ¿cuál es el cuarto aspecto fundamental? Escuchen esto. El cuarto aspecto fundamental es, escuchen esto, la fe en su palabra y en Dios mismo. Aunque no veas las promesas, la fe en su palabra y Dios mismo. ¿Sabes por qué? La fe en su palabra y en Dios mismo, aunque tú no veas las promesas, aunque tú no veas que pase nada. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que los antiguos murieron esperando la promesa y no la recibieron. ¿La promesa de quién? Del Mesías. Abraham murió esperando el Mesías. Murieron en fe. Entonces, aunque te mueras hoy y no recibas la promesa, mantente en fe porque crees en la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, se cumple. Pasen 2 años, pasen 3 meses, pasen 3 años, pasen 4 años. Lo único que Dios quiere, y te voy a preparar para que recibas esto al final ahora. Lo único que Dios quiere es que tú ores. Porque sobre lo que tú no ores, usted nunca va a tener la victoria. Si usted no ora, usted no va a tener victoria de nada. Usted tiene una fe muerta. Usted tiene un cristianismo muerto. Por eso es la importancia de siempre orar. ¿Estamos acá? Entonces, esos son los 4 aspectos fundamentales. Número 1, la fe en sus obras. Número 2, ¿cuál fue, Marisa? Creer solamente en la palabra de Dios. Número 3, ¿cuál fue? El rema. ¿Cuál es el rema? Dios dijo algo y tú dices, wow, yo lo recibo en mi espíritu. Yo lo recibo, lo creo en mi espíritu. ¿Cuál es el rema? El que te abre el espíritu y el corazón para que entre la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Amén. ¿Cuál es el rema? El rema yo te lo digo ahora. Dios dijo que tu familia va a ser salvo y tu familia va a ser salva. Pero tú la pregunta es, ¿tú lo crees? Porque Jesucristo vino, escucha esto, vinieron a Jesucristo, todos vinieron a Jesucristo, todos vinieron a Jesucristo. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Hágase conforme a tu fe. ¿Qué quieres que haga contigo? Sáname, yo quiero. No se están acá. Entonces Dios siempre quiere a favor de nosotros. Dios nunca quiere en contra de nosotros. Cuando único las cosas pasan en contra de nosotros son por 2 razones. O eres un desobediente o Dios te está probando. ¿Están acá? Estoy peligroso. Bendito sea Dios. Escuchen esto. Les hago una pregunta. Y es la siguiente. Escuchen esto. ¿Cómo sabes que Dios te está hablando? ¿Cuándo tú sabes que Dios te habla? Y hice una pregunta que me responda cualquiera. ¿Cómo tú sabes cuando Dios te habla? Voy a preguntar, ¿cómo tú sabes cuando Dios te habla? Cuando está conforme a su palabra. ¿Cómo tú sabes cuando Dios te habla? Por la palabra de Dios. ¿Cómo tú sabes cuando Dios te habla? Te lo sientes en tu corazón. ¿Cómo sabes que Dios te habla? ¿Cómo sabes que Dios te habla, Rafael? Corazón. ¿Cómo sabes que Dios te habla?
Esa es la respuesta que yo estaba buscando. Esa. Lo que yo no quiero hacer. ¿Siervo, cómo tú sabes que Dios te habla? Escuchen esto. ¿Tú sabes cuándo es que Dios te habla? Porque los pensamientos de Dios son más grandes que los tuyos. La palabra de Dios y sus pensamientos son más grandes que los tuyos. ¿Qué dice la palabra? Porque mis caminos y mis pensamientos son más ¿qué? Más grandes que la tierra y lo que tú pisas y tú caminas. Entonces tú sabes que Dios te habla cuando los pensamientos van más allá de lo que tú piensas. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo. He hallado un mal en mí, y es el siguiente, en el espíritu, que cuando quiero hacer la voluntad de Dios se levanta uno en contra. Entonces ya no hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Esa es la mente del espíritu. ¿Cuántos están acá? Amén. Bendito sea Dios. Los pensamientos de Dios son más grandes. Hay personas, escuchen esto, hay personas que esperan a tener para darle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, lo que tú le vas a dar a Él, ya te lo dio. Estoy hablando de toda clase de cosas. Dinero, sacrificio, tu corazón, tu cuerpo, todo, tu casa. Tú se lo tienes que entregar a Dios por fe. ¿Cuántos dicen amén? Todo. Y hay personas que esperan a tener para dar. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios quiere que tú des sin tener. Amén. Porque dice que la viuda aquella en el templo, dice que Jesús llamó a sus discípulos y dijo, mira, esta dio más que todos los demás. ¿Cuántos están acá? Y dice, tengo puesto una enguatada aquí abajo que me tiene loco. No lo ponga. Bendito sea el Señor. Entonces, escuchen esto. Sonríe que Dios te ama. Amén. ¿Estás recibiendo palo o estás recibiendo bendición? Estás recibiendo bendición, ¿verdad? Pues el palo también es bendición. Bendito sea el Señor. Sonríe, Dios te ama. Entonces, la manera de recibir, escuchen esto, promesas de parte de Dios es esa. Es creyendo en su palabra. Punto. Dios lo dijo. ¿Qué leímos en número? Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir. Número uno. Y al final te voy a decir algo que te va a caer el 20 de mayo arriba. Escuchen esto. El 20 de mayo es un aguacero así de grande. Escuchen esto. Te va a caer algo grande porque dice Dios no es hombre. Quiero que entiendas la palabra esa, hombre, para mentir. Ni es Dios que se arrepiente. Si Él lo dijo, se cumple. Amén. Entonces, esa es la manera de recibir las promesas de Dios, creyendo en la palabra de Dios. Creyendo, amén, en la voluntad de Dios. Qué lindo es Dios. Entonces, escuchen esto. Como les dije, escuchen esto, que todo esto opera desde el punto de vista oración. Todos estos 4 aspectos fundamentales operan desde el punto de vista oración. Si no hay oración, ¿qué clase de oración? ¿La que rezan los católicos, 4 Padres Nuestros, 10 Padres Nuestros, 10 Ave María? No. El Espíritu te enseña a orar. Amén. Lucas capítulo 17, verso 26 al 37. Marisa, léelo seguido que no te voy a detener, no te voy a parar, no te preocupes. Versículo 26 hasta el 37. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Uy. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, ya ese es el verso 37. Ahí te quería dejar, escuchen esto,
Hasta ahí te quiero dejar, pero voy a continuar. Escuchen esto. Jesucristo dijo, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ese contexto se está refiriendo a el levantamiento de la iglesia. Escuchen esto. Dice que así como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, que estaban fiestando porque estaban fiestando, estaban tomando, bebiendo, estaban haciendo cualquier cosa menos las cosas del Señor. Escuchen esto. Noé fue predicador de justicia, dice la Biblia. Dice, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Escuchen esto, en el arca. Y vino el diluvio y se los llevó ¿a quién? ¿A unos cuantos? ¿O se los llevó a quién? A todos. Se los llevó. Dice, y no entendieron. Y se los llevó a todos. Ahora Jesús pone otro ejemplo y dice, acordaos de Sodoma y Gomorra. Acordaos de Lot, que dice que antes de cuando salió Lot de Sodoma y Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre y consumió a Sodoma completo. Eso está comprobado, escuchen esto, científicamente. Yo no sé cómo la gente no cree. Comprobado científicamente que Sodoma y Gomorra fue quemada con fuego y azufre. Y lo más lindo de todo, que descendió del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice, no sean como la mujer de Lot, que mirando para atrás, dejando el pasado atrás, miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Se perdió para siempre la mujer de Lot. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Para que tu fe esté fundamentada en estos 4 aspectos fundamentales de la fe, del cristianismo. Escuchen esto, y no te suceda como le sucedió en el día del diluvio, en el día del arca, que mucha gente se quedaron y todos parecieron. Que no te pase como a la mujer de Lot, que miró para atrás porque quiso recuperar las cosas del pasado. ¡Ay! Las cosas del pasado. Se convirtió en una estatua de sal. En una momia se convirtió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces, ahí mismo en el capítulo 18, siervo, en el verso número 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora aquí para, que aquí te voy a escuchar esto, porque el capítulo 17 terminó en el verso 37, ¿verdad? Sí, y empezó el capítulo 18. Entonces quiere decir que está unido al contexto. Está unido al contexto. Y Jesús le refirió una parábola sobre ¿de qué? La necesidad de ¿qué? De orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar. ¿Sigue leyendo? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Para un momentico. A sus escogidos que ¿qué? Que claman día y noche. ¿Acaso se demorará Dios en responderle? Eso está completamente conectado a 2 contextos históricos de la Biblia. Uno, que Jesucristo dice, ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cómo más vuestro Padre Dios que está en el cielo os dará cosas buenas? Os dará el Espíritu Santo que se lo pida. Y está conectado a otro contexto. Había una mujer que tenía una hija enferma, endemoniada. Y vino a Jesús y le dijo, Jesús, Señor, mi hija está padeciendo, está endemoniada. Jesús le dice, no es lícito echar el pan de los hijos a los perros. Escucha esto, Jesús llama perro a una mujer que está buscando de Jesús. La Biblia dice que el que busca a Jesús, Jesús no se puede esconder de él. Ustedes saben eso, ¿verdad? La Biblia dice que el que busca a Jesús, Jesús no se puede esconder de él. Había una parte que Jesús se estaba escondiendo de una mujer y no pudo esconderse de la mujer lo encontró. Porque lo estaba buscando. Pero Jesús se escondió de ella y lo encontró. Y ay, te encontré. Mira aquí, Jesús está. Amén. El contexto de la mujer que tenía la hija enferma. Jesús le dice, el pan de los hijos no es para los perros. Y la mujer le dice, hasta los perros comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Nosotros tenemos un perrito y el perrito a veces nos pide comida, pollo, pan, esto, y le damos desde la comida de nosotros, le damos. Entonces Jesús le dice, wow, que se haga contigo como tú quieres.
Jesús encontró un hombre romano y le dijo a sus discípulos que eran judíos: no he encontrado en Israel una fe como la de este hombre. ¿Están acá? Porque solamente creían en la palabra. El hombre dijo: yo no soy digno que entres a mi casa. Si tú lo dices, escucha esto, si tú lo dices, yo lo creo, porque también soy hombre con autoridad, que digo a este hombre: haz esto, y lo hace. Yo sé que si tú lo dices. Y Jesús le dijo: wow, no he encontrado fe en Israel como la de este hombre. Yo te hago una pregunta, escuchen esto, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe con la que tú estás creyendo o has creído la palabra de Dios? ¿Cuál es la fe con la que tú has esperado las promesas de parte de Dios? Estamos en un año nuevo y lo que siento de parte de Dios es decirte que las promesas que Dios te ha dicho se va a cumplir en este año. Ahora la pregunta: ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿En qué verso me quedé ahí? En el 7. Sigue leyendo. El verso 8. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Os digo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. No, ya hasta ahí, hasta el verso número 8. Jesús dice, porque ahí empieza otra parábola. Jesús dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por eso que te pregunto, ¿cuál es tu fe? ¿Qué es lo que tú has creído? Escuchen esto. Cuando tu fe, te voy a dar un aspecto de cuando tu fe es verdadera. Te mueves por lo que crees. Cuando tu fe es verdadera, te mueves por lo que crees. Aún no sea fe en Dios, usted se mueve por lo que crees. ¿Cuánto dice el amén? Pero tienes que tener fe en Dios. Tienes que tener fe en Jesucristo. Amén. Tienes que tener fe en Jesucristo, que dijo: yo oro por mis hijos. Pongo las manos sobre mis hijos, yo lo bendigo. Bendigo a mi hija, bendigo mi hogar, bendigo mi... No sé si están acá. Eso es fe, hermanos míos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces fíjense que estaba conectado al contexto de recibir las palabras de Dios. Escuchen esto, con el principio de orar siempre. Aún a personas que no tienen el Espíritu Santo, Jesús les dijo: ¿cuánto más vosotros si os piden el Espíritu Santo? A Dios. ¿Cuánto dicen amén? Lucas capítulo 1 verso 37. Te voy a tocar dos puntos más importantes y con esto vamos terminando ya. No me quería demorar mucho. Escuchen esto. Lucas capítulo 1 verso 37. ¿Qué dice, Marisa? Porque nada es imposible para Dios. ¿Qué dice? Porque nada, la palabra nada, ¿qué cosa es? Nada. Nada hay imposible para Dios. Lo único que es, mira, ustedes saben que para Dios sí hay algo imposible. Para Dios hay una cosa imposible. ¿Saben cuál es? La falsedad. Eso es imposible para Dios. Cuando nosotros somos verdaderos delante de Dios, para el hombre no hay nada imposible. Porque para los hombres las cosas son imposibles, vemos para Dios. ¿Están acá? Mateo capítulo 19, verso 26. Mateo 29, 19, ¿no? 19, 26. Sonríe. ¿Qué decía, Marisa? Y mirándole a Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, te voy a cerrar con estos dos principios. Escuchen esto. Y mirándolo Jesús, hazte idea que Jesús está aquí. Y mirándolo a ustedes Jesús, les dijo: para los hombres las cosas son imposibles, mas para Dios no hay nada imposible. Y los dos principios con los que te quiero dejar es el siguiente. Número 1, cuando tú tienes la revelación, escuchen esto, cuando tú tienes la revelación de que Dios no es hombre, para ti no hay nada imposible. No sé si entendiste el principio. ¿Entendiste el principio? Cuando tú tienes la revelación de que Dios no es hombre, para ti no habrá nada imposible. Este que está aquí, escuchen esto, le pido a Dios todos los días que me ayude a practicarlo. ¿Sabe por qué? Porque es lo que quiero vivir. Para mí muchas cosas son imposibles, pero para Dios no es nada imposible. Entonces yo quiero caminar en eso. Amén. Yo quiero caminar en esa revelación. Para Dios no hay nada imposible. Para los hombres sí, pero no para Dios. Amén. ¿Sabes por qué?
Porque nosotros muchas veces pensamos que Dios resolvería nuestros problemas como lo resolvería un ser humano. Estamos acá, le damos soluciones a las cosas que Dios puede hacer como las haríamos nosotros. Y no es así. Están acá. Dios trabaja de una manera que nosotros no conocemos. Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para todo aquel que le ama y todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las cosas que tú no sabes cómo Dios trabaja, son como Dios trabaja. Amén. Entonces cuando tú no quieres hacer las cosas, hazlas. Están acá. Y el segundo principio es el siguiente. Y aquí es donde te quiero dejar. Es lo siguiente. ¿Qué cosa es más real para ti? ¿Qué es más real para ti? ¿Tu vida misma es más real para ti que el mismo Dios? Porque Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, este la hallará. Entonces yo te hago una pregunta, ¿qué es más real para ti? ¿La Biblia? ¿La palabra de Dios? ¿Te conformas solamente con la palabra de Dios? Aunque no veas nada, ¿te conformas con la palabra de Dios? Porque aunque no veas nada, Dios lo que está esperando que tú digas, si tú lo dijiste, yo lo creo. Y pasó este año y no pasó nada, tú dijiste, yo lo creo. Y tú dijiste, yo lo creo. Y Dios va, escuchen esto, Dios va a orar con esa palabra, porque dice que la mujer aquella cananea, escuchen esto, la mujer aquella cananea que estaba detrás de Jesús, dice que Jesús no le hacía caso. Clamaba a Jesús y los discípulos le decían a Jesús, mira, están clamando, vamos a despedirla. Y Jesús le decía, espérate un momentico, deja que siga, deja que siga. ¿Sabe qué es eso? Dios probando tu fe, porque Jesús sabía que al final ella iba a llegar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no se esconde de nadie, mis hermanos. De Jesús, la Biblia lo dice literalmente, que del Señor nadie se esconde, el que le busca lo encuentra. El libro de los Salmos dice, el libro, perdón, de Jeremías dice, y me hallaréis, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es más real para ti? ¿Tu situación? ¿Tu problema? Amén. Hay personas, y yo me pongo en ese lugar, escuchen esto, hay personas que le dicen al problema, escuchen esto, qué grande es el problema. Cuando deberías decirle al problema, qué grande es tu Dios. Eso es fe, hermanos míos. Y no va en contra del principio bíblico, va a favor del principio bíblico. Estamos acá. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más real para ti? Con eso es lo que te quería dejar. ¿Qué es lo más real para ti? ¿Tu palabra o la palabra del Señor? ¿Tu vida o la vida del Señor? ¿Los pensamientos tuyos o los pensamientos del Señor?